En 1890, una huérfana fue expulsada de Bells Hollow. Meses después, la verdad demostró su valor. El vestido de Marianne se arrastraba por el polvo mientras la multitud guardaba silencio en la plaza de Bells Hollow. El sol de Nuevo México caía implacable sobre su piel pálida, marcada por cicatrices que nadie quería ver. El olor a sudor y tierra seca impregnaba el aire mientras las miradas de desprecio la seguían como sombras. Marianne sentía el ardor en sus mejillas. No solo por el calor, sino por la vergüenza que le provocaban los susurros que circulaban entre los vecinos. Los hombres y mujeres del pueblo mantenían distancia como si su desgracia fuera contagiosa. Como si sus 19 años cargaran con una maldición que amenazaba la paz de aquel rincón olvidado del territorio. El reverendo Silas Coates observaba desde los escalones de la iglesia con una expresión de falsa compasión. Su figura imponente proyectaba una sombra larga sobre el suelo polvoriento, igual que su influencia se extendía sobre cada aspecto de la vida en Bells Hollow. Sus manos, las mismas que sostenían la Biblia cada domingo, se cerraban ahora en puños mientras contemplaba a la joven que se atrevía a abandonar su hogar. Lucille Coates permanecía junto a su esposo con la cabeza alta y los labios fruncidos en una mueca de disgusto, como si Marianne fuera una mancha imposible de limpiar en su reputación inmaculada. Los habitantes del pueblo habían escuchado los rumores sobre la ingratitud de Marianne. Comentaban en voz baja cómo los Coates la habían acogido tras la pérdida de sus padres, cómo le habían dado techo, comida y educación cristiana durante 5 largos años. Nadie mencionaba las marcas en sus brazos, ni los moretones que ocultaba bajo el cuello alto de su vestido gastado. Las mujeres de la congregación recordaban sus ojos enrojecidos durante los servicios dominicales, pero preferían creer que era por el arrepentimiento de sus pecados, no por el dolor que soportaba en silencio. El peso de la maleta desgastada hacía que Marianne se inclinara ligeramente hacia un lado, mientras avanzaba por la calle principal. Contenía todas sus pertenencias, tan escasas que parecían burlarse de sus años bajo la tutela del reverendo. Un cepillo para el cabello con el mango roto, 2 vestidos remendados, una Biblia pequeña que había pertenecido a su madre y un pañuelo bordado con sus iniciales constituían todo su patrimonio en este mundo. Los negocios cerraban sus puertas cuando pasaba frente a ellos, como si su presencia ahuyentara a los clientes o trajera mala suerte. Caleb Ray observaba la escena desde la puerta de su herrería, sus ojos entrecerrados contra el sol del mediodía. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años de soledad, tras perder a su esposa e hija por la fiebre. El humo del carbón y el sonido del martillo contra el yunque habían sido sus únicos compañeros durante tanto tiempo, que casi había olvidado cómo era formar parte de la comunidad. Sus manos callosas descansaban sobre su delantal de cuero manchado, mientras contemplaba a la joven que cruzaba la plaza como un fantasma ignorado por todos. El calor hacía que el aire temblara sobre los techos de las casas, creando espejismos que parecían tan falsos como la bondad del reverendo. Los cascos de los caballos resonaban contra la tierra apisonada, levantando nubes de polvo que se adherían a la piel sudorosa. Un perro flaco se acercó a Marianne meneando la cola, quizás el único ser vivo que no la juzgaba en aquel momento. Ella se detuvo brevemente para acariciar su cabeza, un gesto de ternura que contrastaba con la dureza que la rodeaba. La sombra de la iglesia se extendía como un recordatorio constante del poder del reverendo Coates sobre Bells Hollow. Sus sermones dominicales guiaban la moral del pueblo. Sus opiniones se convertían en ley no escrita, y su aprobación era buscada por todos los habitantes como si fuera la bendición divina. Nadie cuestionaba su autoridad ni la de su esposa Lucille, cuya caridad selectiva era alabada por las damas de la congregación. La pareja perfecta, los guardianes de la fe y las costumbres, los pilares de una comunidad que prefería la apariencia de virtud a la verdad incómoda. Marianne llegó al final de la calle principal, sintiendo el peso de las miradas a sus espaldas. El camino que se extendía más allá del pueblo parecía interminable bajo el sol implacable, pero representaba una libertad que jamás había conocido. No sabía hacia dónde se dirigía exactamente, solo que cualquier lugar sería mejor que permanecer bajo el mismo techo que el hombre que había convertido sus noches en pesadillas y sus días en un constante estado de alerta. El sudor corría por su frente mientras contemplaba el paisaje árido que se abría ante ella. Un desierto menos hostil que los corazones que dejaba atrás. Los pasos firmes de Caleb resonaron en la tierra cuando decidió seguirla, ignorando los murmullos que comenzaban a elevarse entre los curiosos. El herrero llevaba años evitando cualquier contacto innecesario con los habitantes del pueblo, limitándose a realizar su trabajo y regresar a su cabaña aislada al final de cada jornada. Su barba espesa y su mirada taciturna mantenían a distancia a quienes intentaban entablar conversación.
protegiendo un corazón que había sufrido demasiado para arriesgarse nuevamente. Pero algo en la fragilidad de Marianne había quebrado su determinación de mantenerse al margen. El reverendo Coates frunció el ceño al ver que Caleb se aproximaba a la joven. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, un regalo de la congregación por sus 15 años de servicio. Lucille se tensó visiblemente a su lado. Sus nudillos blancos revelaban la fuerza con que apretaba su bolso. La pareja intercambió una mirada cargada de preocupación mientras observaban al herrero alcanzar a Marianne en el límite del pueblo. El viento arrastraba pequeños remolinos de polvo alrededor de los pies de Marianne cuando escuchó los pasos que se acercaban. La tensión en sus hombros revelaba el miedo instintivo que había desarrollado ante cualquier presencia masculina, un reflejo condicionado por años de mistreatment. Su respiración se aceleró mientras se preparaba para enfrentar otra humillación, otro recordatorio de su posición vulnerable en un mundo que parecía conspirar contra ella. El peso de la maleta se volvió insoportable en su mano temblorosa, mientras reunía el valor para continuar su camino sin mirar atrás. Caleb mantuvo una distancia prudente cuando habló. Su voz áspera por el desuso sonaba extraña incluso para él mismo. Le ofreció llevarse su maleta, un refugio en su cabaña y la promesa de que nadie la molestaría allí. No pidió explicaciones ni hizo preguntas incómodas, simplemente extendió una ayuda que Marianne no había experimentado en años. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de dudas, desconfianza y una chispa diminuta de esperanza que Marianne apenas se atrevía a reconocer. La cabaña de Caleb se alzaba solitaria entre pinos retorcidos a una hora de camino del pueblo. Las paredes de troncos mostraban señales del paso del tiempo y la negligencia de quien había perdido el interés en mantener las apariencias. El humo que salía de la chimenea se elevaba perezosamente hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de naranja con la puesta del sol. Una cerca a medio caer rodeaba un pequeño huerto descuidado, donde algunas verduras luchaban por sobrevivir entre las malas hierbas. Un caballo viejo relinchó suavemente desde el pequeño establo, cuando sintió la presencia de extraños. El interior de la cabaña olía a madera, cuero y el guiso que se cocinaba lentamente sobre el fuego. Una mesa rústica ocupaba el centro de la estancia principal, rodeada por sillas disparejas que contaban historias de diferentes orígenes. Platos limpios pero desportillados descansaban sobre un aparador junto a la chimenea, testigos silenciosos de comidas solitarias durante demasiados años. Una escalera conducía a un pequeño desván que Caleb ofreció a Marianne como su habitación, un espacio que había permanecido vacío desde la pérdida de su familia. La noche cayó sobre Bells Hollow, mientras los rumores sobre la partida de Marianne y la intervención de Caleb corrían como fuego entre los habitantes. Las mujeres susurraban teorías en la cocina mientras preparaban la cena. Los hombres especulaban en la cantina entre tragos de whisky barato. El reverendo Coates aprovechó la situación para recordar a su congregación los peligros de la ingratitud y la rebelión contra la autoridad establecida. Lucille visitaba las casas de las familias más influyentes, sembrando dudas sobre la moralidad de una joven que abandonaba el hogar que la había acogido por caridad. Los primeros días en la cabaña transcurrieron en un silencio cargado de tensión y desconfianza mutua. Marianne saltaba ante cualquier sonido repentino y mantenía la mirada fija en el suelo cuando Caleb estaba cerca. El herrero respetaba su espacio, limitándose a compartir las comidas y retirándose temprano a su habitación en la planta baja. Las palabras entre ellos eran escasas y prácticas, centradas en las necesidades inmediatas de comida, agua y leña para el fuego. Ambos cargaban con heridas demasiado profundas para arriesgarse a abrir sus corazones sin garantías. El otoño comenzaba a teñir de ocre y rojo las hojas de los árboles, mientras Marianne encontraba una rutina en su nuevo hogar. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro en la casa del reverendo, pronto pusieron orden en la cabaña descuidada. Barría los suelos de madera hasta que brillaban bajo la luz del sol que entraba por las ventanas recién limpiadas. Rescató el huerto de entre las malas hierbas, plantando semillas que Caleb había guardado sin esperanza de utilizarlas algún día. Cocinaba con los escasos ingredientes disponibles, transformando humildes verduras y carne seca en guisos que llenaban la cabaña con aromas olvidados. Caleb observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y culpabilidad. Veía cómo Marianne transformaba el espacio que él había abandonado a la decadencia tras su pérdida, devolviéndole vida y propósito. Sus propias manos, fuertes para doblar el hierro pero torpes para las tareas domésticas, comenzaron a complementar los esfuerzos de Marianne. Reparaba muebles rotos, reforzaba la cerca del huerto, construía estanterías para los frascos de conservas que ella preparaba con la cosecha del huerto.
El silencio entre ellos gradualmente se volvió cómodo, salpicado ocasionalmente por conversaciones breves sobre tareas cotidianas. Las noticias del pueblo llegaban a través de los pocos clientes que se atrevían a buscar los servicios del herrero en su taller improvisado junto a la cabaña. Traían encargos y, con ellos, fragmentos de información sobre cómo el reverendo Coates había convertido a Marian en el centro de sus sermones dominicales. La describía como una serpiente ingrata que había mordido la mano que la alimentaba. Una Eva moderna que buscaba corromper con su presencia a un hombre viudo y vulnerable. Las insinuaciones veladas sobre su moralidad envenenaban la mente de los feligreses, preparando el terreno para acciones más directas contra la pareja de marginados. La primera nevada del invierno cubrió el bosque con un manto silencioso, mientras la vida en la cabaña encontraba un ritmo tranquilo. Las noches se alargaban y las temperaturas descendían, obligando a Marian y Caleb a pasar más tiempo juntos alrededor del fuego. Fue durante esas veladas cuando las palabras comenzaron a fluir entre ellos, primero como un arroyo tímido, y luego como un río que arrastraba los sedimentos del pasado. Caleb habló de Sara, su esposa, y de la pequeña Emma, a quienes había perdido en el mismo invierno 7 años atrás. Marian escuchaba, tejiendo mientras las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. Las manos de Marian temblaban cuando finalmente compartió su propia historia. Las palabras salían con dificultad después de años de silencio forzado. Contó cómo tras la pérdida de sus padres en un accidente de diligencia, el reverendo Coates se había ofrecido a acogerla como pupila en su hogar. Habló de las primeras noches cuando él entraba silenciosamente en su habitación, de cómo Lucille la castigaba por manchas inexistentes en la ropa o platos no suficientemente limpios. Describió los años de mistreatment físico y mental, el aislamiento gradual de cualquier persona que pudiera ayudarla, la apropiación de la pequeña herencia que sus padres habían dejado para ella. El fuego crepitaba en la chimenea mientras Caleb escuchaba sin interrumpir. Sus nudillos blancos revelaban la furia contenida ante cada detalle del calvario de Marian. No ofreció palabras vacías de consuelo ni falsas promesas de justicia inmediata. En lugar de eso, compartió su propio dolor, la forma en que había elegido aislarse del mundo para no enfrentar la ausencia de su familia. Dos almas heridas reconocían en la otra un reflejo de su propio sufrimiento, encontrando en esa comprensión mutua un bálsamo que ninguna palabra podría proporcionar. El invierno avanzaba con su manto blanco cubriendo caminos y aislando aún más la cabaña del resto del mundo. Marian descubrió una vieja máquina de coser en el desván y comenzó a reparar la ropa desgastada de ambos, creando nuevas prendas a partir de telas guardadas por años. Sus dedos ágiles transformaban retazos abandonados en colchas coloridas que ahora cubrían las camas y sillones de la cabaña. Caleb tallaba figuras de madera junto al fuego, creando pequeños animales y personajes que colocaba en las estanterías como nuevos habitantes de su hogar compartido. La noticia de que Marian cosía para el herrero llegó a oídos de una granjera que vivía más allá del pueblo, quien se presentó en la cabaña con telas y un encargo para un vestido de domingo. Pronto otras mujeres de granjas aisladas siguieron su ejemplo, proporcionando a Marian un pequeño ingreso y la oportunidad de establecer conexiones fuera de la influencia directa del reverendo. Estas visitas traían consigo información valiosa sobre los movimientos en Bells Hollow y las crecientes tensiones que el religioso fomentaba contra ellos. El taller de Caleb prosperaba lentamente con encargos de herrajes, herramientas y reparaciones que llegaban de ranchos y granjas distantes. Sus manos creaban piezas funcionales pero también hermosas, reflejando una atención al detalle que había abandonado durante sus años de aislamiento. La presencia de Marian había despertado en él un deseo renovado de crear belleza además de utilidad, de dejar una marca positiva en el mundo que había rechazado por tanto tiempo. Los pocos clientes que se atrevían a desafiar las advertencias del reverendo regresaban por la calidad de su trabajo, no por simpatía o caridad. La primavera asomaba tímidamente entre parches de nieve derretida cuando un jinete llegó a la cabaña con noticias inquietantes. El reverendo Coates había solicitado al juez del condado una orden para que Marian regresara bajo su tutela, alegando que la joven no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y necesitaba supervisión legal hasta los 21 años. Utilizaba la pequeña herencia de Marian, que él administraba, como prueba de su responsabilidad legal sobre ella. El juez llegaría en 2 semanas para una audiencia donde se decidiría el destino de la joven. El miedo regresó a los ojos de Marian como un animal acorralado ante la posibilidad de volver a la casa del reverendo. Sus noches se llenaron nuevamente de pesadillas que la despertaban gritando, empapada en sudor frío.
Caleb la encontraba a menudo sentada junto a la ventana antes del amanecer, contemplando el bosque como si calculara cuánto tendría que correr para desaparecer completamente. La confianza construida durante los meses de convivencia parecía desmoronarse ante la amenaza del poder que el reverendo todavía ejercía sobre su vida. Una tarde, mientras Marianne ordenaba viejos baúles en el desván buscando documentos que pudieran ayudarla en la audiencia, encontró una caja de madera tallada con el nombre de Emma. Dentro, entre juguetes y vestidos infantiles cuidadosamente doblados, descubrió un paquete de cartas atadas con una cinta desgastada. No pretendía leerlas, pero un nombre en el remitente de una de ellas capturó su atención y heló la sangre en sus venas. Rebecca Allen, la joven que había sido pupila del reverendo Coates antes que ella, aquella de quien nadie hablaba en el pueblo y que supuestamente había partido hacia el este para estudiar. Las manos de Marianne temblaban mientras leía las cartas dirigidas a la difunta esposa de Caleb. Rebecca relataba en ellas el mistreatment sufrido en la casa del reverendo, las visitas nocturnas, los castigos de Lucille, el silencio cómplice de la congregación. Describía cómo había huido una noche de tormenta tras descubrir que estaba embarazada, cómo había buscado refugio en un sanatorio para mujeres desamparadas en Santa Fe. La última carta, fechada 3 años atrás, mencionaba su intención de regresar algún día a Bells Hollow para evitar que otra joven sufriera su mismo destino. Una carta que Sarah no había podido responder porque la fiebre se la había llevado poco después de recibirla. Caleb encontró a Marianne sentada en el suelo del desván, rodeada de las cartas y con el rostro bañado en lágrimas silenciosas. Cuando ella le mostró los documentos, una expresión de dolor y culpa atravesó su rostro curtido. Recordaba vagamente a Rebecca, una niña tranquila que asistía a la iglesia con los Coates y que un día simplemente no estaba más. Nadie había cuestionado la explicación del reverendo sobre su partida repentina para recibir una educación apropiada. Nadie había preguntado por qué nunca enviaba cartas o regresaba de visita. La comunidad había elegido creer la versión conveniente en lugar de buscar la verdad incómoda. Las cartas de Rebecca proporcionaban la evidencia que necesitaban para enfrentar al reverendo Coates, pero también exponían a Marianne al escrutinio público y la obligarían a revivir su trauma ante extraños. La joven pasó días debatiendo consigo misma si tendría la fuerza para enfrentar no solo al hombre que la había lastimado, sino también a una comunidad que había elegido no ver. Caleb respetaba su dilema, ofreciendo apoyo silencioso mientras ella tomaba una decisión que cambiaría irrevocablemente su vida y posiblemente las de otras jóvenes vulnerables en el futuro. El día de la audiencia amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta interior que Marianne enfrentaba. Se vistió con un traje sencillo pero digno que había confeccionado especialmente para la ocasión. Recogió su cabello en un moño austero y guardó las cartas de Rebecca en un bolsillo cercano a su corazón. Caleb la acompañaba en silencio. Su presencia sólida le recordaba que ya no estaba sola frente a la adversidad. El camino hacia Bells Hollow nunca había parecido tan corto y tan eterno al mismo tiempo. La sala del juzgado improvisada en el ayuntamiento rebosaba de curiosos cuando Marianne y Caleb entraron. El reverendo Coates ocupaba un lugar destacado junto a su esposa, ambos vestidos con sobria elegancia que subrayaba su posición respetable en la comunidad. Sus miradas de superioridad moral se posaban sobre Marianne como si fuera una oveja descarriada que necesitaba ser devuelta al rebaño para su propia salvación. El murmullo de las conversaciones cesó cuando el juez del condado entró y ocupó su lugar tras la mesa principal. El representante legal del reverendo presentó su caso con palabras cuidadosamente elegidas sobre responsabilidad cristiana, tutela legal y la preocupación desinteresada de los Coates por una joven confundida que había caído bajo la influencia de un hombre solitario de reputación cuestionable. Hablaba de la inversión de tiempo, recursos y afecto que la pareja había dedicado a Marianne desde la pérdida de sus padres. Describía cómo el herrero la había alejado de la seguridad del hogar y la comunidad que la protegía, insinuando motivos impuros detrás de su aparente generosidad. Cuando llegó el turno de Marianne para hablar, un silencio denso cayó sobre la sala. Su voz, apenas audible al principio, ganaba fuerza con cada palabra mientras relataba su vida en la casa del reverendo. Describía noches de terror y días de humillación constante, el control absoluto sobre cada aspecto de su existencia y la apropiación de la herencia que debería haberle permitido independizarse. Habló de cómo sus intentos de buscar ayuda habían sido sistemáticamente ignorados por una comunidad que prefería mantener su imagen idílica antes que proteger a una huérfana vulnerable. La tensión en la sala aumentaba mientras Marianne continuaba su testimonio. Las expresiones de los presentes oscilaban entre la incredulidad, la incomodidad y el reconocimiento culpable. El reverendo Coates mantenía una fachada de indignación ofendida, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa.
un gesto que Marianne conocía como señal de su creciente ira. Lucille susurraba furiosamente al oído de su esposo. Sus ojos nunca abandonaban la figura de la joven que se atrevía a desafiar su autoridad públicamente. Fue entonces cuando Marianne reveló la existencia de las cartas de Rebecca, documentos que demostraban un patrón de conducta que se extendía más allá de su caso personal. Explicó cómo había encontrado la correspondencia entre Rebecca y Sarah, la esposa fallecida de Caleb, y cómo estas cartas revelaban que no era la primera joven que sufría bajo la tutela de los Coates. Un murmullo de asombro recorrió la sala cuando mencionó el embarazo de Rebecca y su huida al sanatorio de Santa Fe. Detalles que contradecían directamente la historia oficial sobre su partida para recibir educación. El juez solicitó examinar las cartas mientras el reverendo Coates se ponía de pie, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y miedo. Acusó a Marianne de mentir, de fabricar evidencia para difamar a un hombre de Dios, de conspirar con el herrero para extorsionar a una familia respetable. Su voz resonaba en la sala con la autoridad acostumbrada de sus sermones, pero ahora un tono de desesperación se filtraba entre sus palabras cuidadosamente elegidas. Lucille permanecía rígida en su asiento, su mirada fija en un punto distante como si pudiera distanciarse de la escena que se desarrollaba frente a ella. El testimonio de Caleb fue breve pero contundente, confirmando que las cartas habían sido recibidas por su difunta esposa, y explicando cómo él mismo las había descubierto solo recientemente. Habló de los cambios que había observado en Marianne durante los meses que había vivido en su cabaña, cómo gradualmente había recuperado la confianza y la alegría que el mistreatment había sofocado. Describió su trabajo, su talento para la costura, su dedicación al huerto, pintando el retrato de una joven capaz y equilibrada muy lejos de la imagen de confusión mental que el reverendo intentaba proyectar. Una mujer mayor se levantó inesperadamente entre el público, identificándose como la comadrona del pueblo. Con voz temblorosa pero decidida, confirmó que había atendido a Marianne varias veces por lesiones que claramente no eran accidentales como los Coates habían alegado. Admitió su propia cobardía al no haber denunciado la situación antes, pidiéndole perdón directamente a la joven por haber elegido proteger su posición en la comunidad en lugar de a una niña indefensa. Su confesión abrió la puerta para que otras personas compartieran observaciones similares que habían ignorado durante años. El juez estudió detenidamente las cartas mientras la sala zumbaba con conversaciones tensas y acusaciones cruzadas. Algunas mujeres lloraban silenciosamente, reconociendo su complicidad en el sufrimiento de Marianne y posiblemente de Rebecca antes que ella. Hombres que siempre habían respetado al reverendo, ahora lo miraban con nuevos ojos, reevaluando incidentes pasados bajo la luz de las revelaciones actuales. La fachada de perfección cristiana que los Coates habían mantenido durante décadas comenzaba a desmoronarse visiblemente ante los ojos de toda la comunidad. Tras una hora de deliberación, el juez regresó con su decisión. Declaró a Marianne legalmente emancipada y ordenó la restitución inmediata de su herencia con intereses por los años de administración indebida. Más importante aún, ordenó una investigación oficial sobre las acusaciones contra el reverendo Coates, incluyendo la localización de Rebecca Allen en el sanatorio de Santa Fe, para obtener su testimonio directo. Los murmullos en la sala aumentaron cuando mencionó la posibilidad de cargos criminales dependiendo del resultado de dicha investigación. La congregación se dividió visiblemente cuando el reverendo Coates abandonó la sala del juzgado. Algunos fieles lo seguían, convencidos aún de su inocencia o demasiado comprometidos con su liderazgo para admitir la verdad. Otros mantenían distancia procesando la magnitud de lo que habían permitido con su silencio durante años. Lucille caminaba varios pasos por detrás de su esposo, su rostro una máscara impenetrable que ocultaba cualquier emoción sobre los eventos que acababan de desmoronar su posición privilegiada en la comunidad. Marianne permanecía sentada mientras la sala se vaciaba gradualmente, el peso de la victoria mezclado con el agotamiento emocional de revivir su trauma públicamente. Caleb esperaba pacientemente a su lado, respetando su necesidad de procesar todo lo ocurrido antes de enfrentar nuevamente las miradas del pueblo. Las manos de ambos se encontraron sobre la mesa en un gesto simple pero profundamente significativo, un reconocimiento silencioso de que habían enfrentado juntos a los demonios del pasado y habían sobrevivido para contarlo. Los meses siguientes trajeron cambios profundos a Bells Hollow y a la vida de Marianne. La investigación oficial confirmó las acusaciones contra el reverendo Coates cuando Rebecca Allen regresó del sanatorio acompañada por su hijo de 4 años, cuyo parecido con el religioso era imposible de negar. Más jóvenes que habían pasado brevemente por la casa de los Coates comenzaron a compartir experiencias similares, creando un patrón de mistreatment que se extendía por más de 2 décadas.
El reverendo y su esposa abandonaron el pueblo antes de que se presentaran cargos formales, dejando tras de sí una comunidad fracturada que luchaba por reconstruir su identidad colectiva. Marianne utilizó parte de su herencia recuperada para establecer un pequeño taller de costura en el pueblo, empleando a mujeres necesitadas y creando un espacio seguro donde las historias de mistreatment podían ser compartidas sin juicio. Su trabajo pronto ganó reconocimiento más allá de Bells Hollow, atrayendo encargos de familias acomodadas en Santa Fe y Albuquerque. Las mismas personas que una vez la habían ignorado ahora buscaban su consejo y amistad, un cambio que ella aceptaba con una gracia que muchos consideraban inmerecida. Caleb amplió su herrería en el pueblo, abandonando la soledad autoimpuesta que había sido su refugio y castigo durante tantos años. Sus habilidades como artesano florecieron cuando comenzó a crear no solo herramientas funcionales, sino también elementos decorativos que combinaban belleza y utilidad. La cabaña en el bosque se transformó gradualmente en un hogar compartido, un santuario que ya no representaba aislamiento, sino una elección consciente de vivir en sus propios términos. Las cicatrices de ambos no desaparecieron, pero se integraron en identidades fortalecidas por la superación del dolor. La primavera siguiente, Marianne plantó un jardín de flores silvestres frente a su taller, un estallido de color que contrastaba con la sobriedad que había dominado su vida por tanto tiempo. Cada flor representaba a una niña o mujer que había sufrido en silencio, cada color brillante una promesa de que el mistreatment ya no sería ignorado en Bells Hollow. Los niños del pueblo aprendieron a identificar las diferentes especies, asociando sus nombres con historias de resistencia y renovación en lugar de victimización y vergüenza. Un pequeño banco de madera tallado por Caleb invitaba a los visitantes a detenerse, contemplar la belleza y reflexionar sobre el precio del silencio. Rebecca Allen se estableció en una pequeña casa cerca del taller de Marianne, donde comenzó una escuela para niños que no podían asistir a la educación formal por diversas circunstancias. Su hijo crecía rodeado de una comunidad que había aprendido dolorosamente a valorar la verdad por encima de las apariencias, la justicia por encima de la comodidad. Las cicatrices de su pasado se transformaban gradualmente en herramientas para identificar y prevenir situaciones similares, para romper el ciclo de mistreatment que prosperaba en la oscuridad del silencio colectivo. Una tarde de verano, mientras Marianne y Caleb compartían una comida tranquila en el porche de la cabaña, una diligencia se detuvo en el camino cercano. Una joven de apenas 15 años descendió con una pequeña maleta. Sus ojos revelaban una historia de pérdidas y desilusiones demasiado familiares. Era la sobrina de un ranchero local, enviada a vivir con ellos tras quedar huérfana en circunstancias trágicas. Su llegada completaba un círculo que había comenzado con el propio rescate de Marianne, ofreciendo la oportunidad de brindar a otra alma herida el refugio y comprensión que ella misma había necesitado desesperadamente. El sol se ponía sobre las montañas de Nuevo México, bañando el paisaje con tonos dorados y púrpura, mientras Marianne mostraba a la recién llegada la habitación en el desván que una vez había sido su propio refugio. Las paredes ahora estaban decoradas con colchas coloridas y dibujos enmarcados, las ventanas adornadas con cortinas que dejaban entrar la luz y el aire fresco. Sobre la cómoda descansaba una caja de madera tallada con el nombre de la niña. Un regalo de bienvenida que contenía hilos, agujas y retazos de tela, para que pudiera comenzar a crear su propio espacio en el mundo cuando estuviera lista. Aquella noche, sentados alrededor de la mesa para compartir la cena, Marianne observó los rostros que la rodeaban. Caleb, cuyo dolor había encontrado propósito en proteger a quienes lo necesitaban. La joven, cuyos ojos comenzaban a mostrar un destello de esperanza entre las sombras del miedo. Ella misma, transformada de víctima silenciosa en voz para quienes aún no podían hablar. Cada uno cargaba cicatrices visibles e invisibles, testimonios de batallas libradas y sobrevividas, pero también llevaban la promesa de un futuro construido sobre verdades incómodas, reconocidas y enfrentadas, sobre comunidades reconstruidas con cimientos de justicia y compasión genuina. Las estrellas brillaban intensamente sobre la cabaña mientras la vida continuaba su curso impredecible, tejiendo historias de pérdida y renovación, de caída y redención. Bells Hollow había cambiado para siempre, igual que las personas que habitaban sus calles y granjas dispersas. Las lecciones aprendidas a través del dolor se transmitían ahora abiertamente, recordando a todos que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en mantener apariencias inmaculadas, sino en su capacidad para reconocer errores, sanar heridas y crecer a partir de sus momentos más oscuros. En este rincón olvidado del territorio de Nuevo México, donde el viento susurraba entre los pinos y el sol castigaba la tierra sedienta, la historia de Marianne se convertía gradualmente en leyenda.
no como la víctima que había sido expulsada injustamente, ni como la acusadora que había derribado a un poderoso, sino como el catalizador que había obligado a toda una comunidad a mirar su reflejo verdadero en el espejo de la conciencia colectiva. Su legado continuaría mucho después de que su nombre se desvaneciera de la memoria viva, en cada niño protegido, en cada voz que se atreviera a romper el silencio, en cada verdad incómoda enfrentada con valor y dignidad. ¿Cuántos héroes silenciosos construyeron esta tierra con su resistencia callada, con su negativa a rendirse ante la injusticia, con su determinación de transformar el dolor personal en bienestar colectivo? Sus nombres pueden haberse perdido en los pliegues del tiempo, pero sus acciones continúan resonando a través de generaciones, recordándonos que la verdadera redención nunca llega a través de olvido, sino a través del reconocimiento honesto de nuestras heridas y la voluntad inquebrantable de sanarlas, no solo para nosotros mismos, sino para todos aquellos que vendrán después.